Acá tenemos un refrigerador freezer completo con una unidad motocompresora alternativa a pistón que tiene problemas de humedad y pérdida de refrigerante, en la cual vamos a retirar la unidad motocompresora para cambiarle el aceite y vamos a hacer todo el proceso completo con cambio de filtro, cambio de aceite y carga de refrigerante con su previo vacío. Para este trabajo vamos a utilizar que tiene dos compuestos: el tubo de oxígeno, que es el que le va a dar la potencia para soldar, y el tubo de butapropano o butano, que es el que va a encargarse de mantener al oxígeno prendido en el punto justo para poder soldar la varilla de símil plata, que sería en la punta del soplete. Ya cuando estemos utilizándolo vamos a ver la fuerza que tiene la punta de este soplete para poder unir los dos caños, tanto sea de fierro con el cobre o con cobre y cobre o cobre con bronce. En este caso específico de este refrigerador freezer total tiene dos tipos de cañería, tiene caños de hierro y caños de cobre, en la cual tenemos que unirlo mediante un fundente. Este fundente cumple la función de limpiar la superficie en su totalidad para que la varilla de símil plata se adhiera en forma homogénea en toda la circunferencia del caño y así obtener una obturación perfecta sin ningún tipo de pérdida o micropérdida. De todas maneras, una vez terminado de soldar, en el proceso de la carga de refrigerante se va a saber si hay alguna pérdida, porque se hace una prueba antes de hacer la carga totalmente. Una vez soldado todos los componentes, también se solda el filtro deshidratador. Como pueden apreciar, las dos puntas, los dos extremos de este filtro están totalmente tapados, sellados. ¿Por qué? Porque este filtro, la palabra lo dice, es deshidratador, es un filtro secador. Cumple dos funciones específicas en un sistema de refrigeración. La primera función es de retener todo tipo de impurezas que pueden circular por la cañería. ¿Por qué impurezas? Porque una unidad condensadora está llena de impurezas por las mismas soldaduras que se hacen de fábrica. Algún vestigio, algún grano de aceite endurecido podría llegar a tapar lo que es el capilar, que sería el restrictor del sistema. Y la segunda parte, y muy fundamental, es la de retener si llegaría a haber humedad en el circuito. Está compuesto por moléculas, también hay filtros de sílica gel, pero las moléculas son mucho más potentes. Cuando el refrigerante pasa por el sistema de moléculas, estas mismas van absorbiendo en el rozamiento del refrigerante y se va adhiriendo la humedad a la molécula. Una vez que lo coloquemos vamos a ver cómo es las puntas del filtro. En este momento no podemos sacarlo porque la humedad ambiente, o sea la atmósfera, automáticamente se iría dentro del filtro, inutilizando el filtro ya de por vida. Vamos a utilizar un aceite que es para el refrigerante adecuado de este sistema. Este sistema está cargado con un refrigerante que se llama R134A. La carga de este sistema aproximadamente es de 100 gramos. Como es muy poquitito, estos 100 gramos de refrigerante, este es el refrigerante que está en dos fases, líquida y gaseosa. Como es muy poquito, son 100 gramos, tenemos que sí o sí utilizar una balanza, que esta balanza es la que nos va a dar el gramaje exacto de la carga de refrigerante. No es que no se pueda cargar sin la balanza, pero necesitamos un poco de práctica para poder cargarlo sin tener este instrumento. Si no, nos podríamos exceder de refrigerante, en la cual dañaríamos la unidad motocompresora. Después tenemos un jarrito que es para sacar el aceite anticongelable que posee la unidad motocompresora. De acá es el resultante de la carga de aceite que lleva el motocompresor. Una vez que sabemos cuánto estamos sacando, en otra probeta, pero de vidrio, que sería esta, filtrante nuevo, en la capacidad que hemos sacado.
Todas las probetas que manipulemos para el aceite anticongelable tienen que estar tapadas con cualquier tipo de papel extra seco y absorbente, porque si no tendríamos tapada la boca de esta probeta, estaría entrando humedad. Si el aceite es extra seco, estaría absorbiendo humedad del ambiente y el resultante son micros gotitas que después van a circular en la cañería. Por consiguiente, nos va a tapar la punta del caño capilar, o sea, del restrictor, solidificándose la puntita de agua y produciendo el descongelamiento de la unidad. Después tenemos otros elementos, como por ejemplo, la varilla de símil plata, tiene que ser buena, de primera marca, para que no nos cueste la soldadura entre los caños. Después tenemos el elemento de medición, para que nosotros sepamos con qué presión está funcionando el sistema. Este elemento se llama mano vacuómetro. El mano vacuómetro mide dos presiones, positivas y negativas. Las presiones negativas sería el vacío y las presiones positivas sería la presión de funcionamiento del sistema. Tenemos una manguera con un adaptador y una llave de corte rápido para mejor agilización de la carga o el vacío o lo que se haga. Después tenemos la cortadora de caño, que con esta vamos a cortar el caño de apéndice y cualquier otro tipo de caño que tengamos que utilizar para el sistema. Después tenemos la pestañadora. La misma es para hacer las pestañas en la terminación del caño y así poder unir una tuerca de 1/4 por 1/4 con un niple de 1/4 por 1/4 para poder enroscar la manguera de servicio. Hay otros dispositivos como la llave pinche o la llave rápida, pero no son muy efectivos porque esas mismas llaves, el acoplamiento al caño tiene como una gomita. Esa gomita es muy porosa y va perdiendo. Como todo el trabajo lo vamos a hacer en el taller, vamos a asegurar todos los elementos que queden todos sellados para no tener ningún tipo de inconveniente. Y después, por último, vamos a medir la temperatura que vamos a ir obteniendo en el sistema con un termómetro. En este caso específico vamos a utilizar un Convistato, que no quiere decir que podamos usar un termómetro digital convencional, aguja o de alcohol. Para el caso es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que el Convistato es preciso, no tiene margen de error. Y para hacer el vacío al sistema y comprobar pérdidas, se va a utilizar esta bomba, que es una bomba de vacío, en la cual tiene una entrada que es succión, una salida que es compresión y un mano vacuómetro que nos va a marcar la presión negativa que va a tener el mismo. Este refrigerador, que es un freezer completo, en la parte trasera tiene una serpentina. Esta serpentina se llama condensador. Este condensador cumple la función de evacuar el calor a los gases previamente comprimidos. Su entrada siempre es por arriba y su salida es siempre por abajo, del líquido estamos hablando, del refrigerante. ¿Por qué? Porque aparte de que la unidad motocompresora que comprime y succiona, también es ayudado por la gravedad. Como va a entrar por presión, pero también va a ser ayudado por la misma gravedad en ayudarlo al motocompresor. Si estuviese puesto al revés, el mismo motocompresor estaría luchando contra la gravedad y él se deterioraría rápidamente. Después tenemos el motocompresor. Esta es la unidad que comprime, succiona por la línea de baja y comprime por la línea de alta. Y tenemos un tercer caño que es para el servicio técnico. Por acá vamos a introducir el caño de apéndice, que es para ingresar al sistema. Por acá nosotros podemos colocarle el aceite, hacerle el vacío y la carga de refrigerante. Este motocompresor está montado sobre 4 tacos de gomas que son antivibratorios, porque esta máquina cuando para y arranca tiene un pequeño movimiento. Para que no haga ruido está montado sobre estos taquitos de goma. Y dentro de esta cajita que observamos acá tenemos
el protector térmico que protege a la unidad de fluctuaciones de corriente o de alta temperatura generada por el motocompresor. Como es térmico, va a cortar tanto por fluctuaciones como por temperatura estática. A la vez tiene un relay. Puede tener un relay amperométrico o un relay electrónico. Cualquiera de los dos va a funcionar perfectamente para esta unidad motocompresora. Después tenemos el filtro, que es el que estábamos hablando antes. Este es el filtro secador, el filtro deshidratador, donde el refrigerante va a pasar continuamente por acá mientras que el motocompresor esté funcionando y va a filtrar tanto humedad como impurezas. Y de ahí ingresa al tubo capilar. El tubo capilar normalmente es de 3,25 metros de largo por un diámetro de 0,8. Siempre se debe respetar el largo y el diámetro interior. Ahora vamos a retirar la unidad motocompresora. Para retirar la unidad motocompresora tenemos que desconectarla eléctricamente. Vamos a desconectar eléctricamente la unidad motocompresora. Retirando la tapa protectora que posee el motocompresor. Y acá desconectamos la descarga a tierra, que está identificado con un cable verde con una liñita amarilla. Desconectamos el positivo y el negativo. Ahí tenemos la unidad desconectada eléctricamente. Y para evitar cualquier tipo de rotura, vamos a retirar el relay amperométrico muy suavemente, porque está montado sobre baquelita, y el protector térmico. Acá tenemos el protector térmico, que es el encargado de proteger la unidad motocompresora por fluctuaciones de corriente o por temperatura, si él se va de temperatura. ¿Por qué se puede ir de temperatura? Porque se olvidan la puerta abierta o ponen demasiadas cosas adentro, entonces el motocompresor tiene que evacuar mucho calor que está dentro. Y ahí es cuando se va pasando de temperatura. Retiramos y lo ponemos en un lugarcito donde no se golpee. Ya lo tenemos eléctricamente desconectado. Ahora lo vamos a desconectar mecánicamente. Vamos a utilizar la autógena para retirar Vamos a prender el soplete con mucho cuidado. Primero abrimos la llave de butano. La llave de butano está identificado con color rojo. Color rojo es peligro. Y la manguera azul es el oxígeno. Ahí prendemos el butano y vamos abriendo muy suavemente la salida de oxígeno hasta lograr la temperatura que nosotros querramos. En este caso, para desoldar, necesitamos una temperatura tenue para no recalentar y carbonizar el caño. Primero vamos a desconectar la línea de succión. Se le da más calor al caño grueso y después despacito se le va al caño finito. Con relación al que estamos calentando es más fino. Esa sería la succión. Y ahora vamos a desconectar la línea de alta. Este caño que estamos desoldando, este es de fierro. Al ser de fierro, vamos a tener que utilizar fundente. Ya lo tenemos desconectado.
Como también vamos a cambiar el filtro secador, vamos a proceder a sacar el filtro. Suavemente lo vamos a desoldar, sin darle el calor a la pinza, porque si le damos calor a la pinza la vamos a destemplar. Ahora desoldamos el capilar. Y retiramos el filtro. Ahí lo desconectamos. Este filtro ya está inutilizado, ya no sirve más. Y aprovechamos que tenemos el soplete prendido para sacar el chicotito de fábrica, que sería el caño apéndice, que después les vamos a poner uno nuevo. Le damos calor siempre al caño grueso, que es el que más va a absorber, y paulatinamente vamos retrocediendo hacia el caño fino. Y ahí automáticamente él desuelda. Procedemos a apagar el soplete, siempre el butano, nunca el oxígeno, el butano primero y después el oxígeno. En este mismo acto se deben cerrar los dos tubos, tanto de oxígeno como de butano. No es que pierda, es una medida de seguridad. Y ya tenemos la unidad motocompresora eléctricamente desconectada y mecánicamente desconectada. Ahora vamos a sacar las patitas de esta unidad motocompresora. Levantamos los puentecitos y sacamos un puente y sacamos el otro puente. Y ahora retiramos la unidad motocompresora para sacarle el aceite anticongelable. Como está muy caliente, voy a utilizar una pinza que me ayude para no quemarme. Acá retiramos la unidad motocompresora y vamos a sacar los taquitos de goma que quedaron pegados. Volvemos a colocarlo. Como vamos a tardar un rato hasta que saquemos el aceite, debemos tapar todas las entradas de los caños para que no entre ningún tipo de basura y que no sea contaminado por la atmósfera. Por supuesto que está siendo contaminado por la atmósfera, pero vamos a tapar todos los cañitos, porque también vamos a limpiar el chasis donde va montado la unidad motocompresora, y cualquier basurita que entre al sistema va a hacer que se nos tape algún conducto, o si no se tapa no tiene por qué haber impurezas en el circuito. Si no, vamos a hacer que se envejezca muy prematuramente el filtro. Y acá tapamos todo tipo de ingreso de lo que sea. Mientras el motocompresor se va asentando el aceite, vamos a proceder a limpiar toda la base. Con un pincel se saca todas las telarañas
y la tierra. Y se pasa una esponja con un poquito de agua. Una vez que tenemos la esponjita, limpiamos todas las partes donde va a ir el motocompresor. No por una falta de funcionabilidad del sistema, sino por una cuestión estética de que siempre tiene que estar todas las partes limpias. Secamos bien. Y ya está preparado para montar nuevamente la unidad motocompresora y cumplimentar toda la intervención del sistema. Intervención se llama a todo lo que es apertura de caños, vacío, carga de refrigerante y puesta en marcha. Tenemos a tapar los conductos provisoriamente porque vamos a limpiar el motocompresor y tenemos que protegerlo de cualquier tipo de impurezas o una mini gotita de agua que puede llegar a salir de la esponja que vamos a utilizar para su limpieza. Sacamos los taquitos de goma y procedemos a la limpieza. Para así hacer un trabajo óptimo y entregarle al usuario el sistema bien hecho, bien limpio. La acumulación de tierra en una unidad motocompresora no es que sea peligrosa, pero la tierra es refractaria y hace que el motocompresor en toda su superficie no pueda disipar el calor estático que él va teniendo por el mismo funcionamiento. Una vez que ya la tenemos prolijamente limpia, retiramos los elementos de limpieza y procedemos a colocar los taquitos de goma nuevamente. Si el taquito de goma está muy duro o un poquito muy ancho y no puede entrar, no lo pueden colocar, le colocan una gotita de detergente, nunca aceite. El detergente se va a evaporar, el aceite va a quedar y lo único que va a hacer es arruinar el taquito de goma. O sea, el aceite le va a permitir a colocarlo, pero él no se va a secar y va a deteriorar la goma, porque esta es una goma convencional, común, no está diseñada para combustibles o aceites. Una vez que ya tenemos todas las partes limpias, procedemos a retirar las cintitas que colocamos para proteger al motocompresor. Retiramos todo y procedemos a sacar el aceite anticongelable, siempre con la probeta de recupero, nunca con la probeta de llenado. La probeta de recupero puede ser este tipo de probeta de plástico, pues un tarrito, lo que sea, pero siempre para tener un lineamiento dentro del taller se debe utilizar todos los elementos que sean extra secos, aunque sepamos que este aceite lo vamos a tirar, o sea, lo vamos a descartar. Retiramos el papel, tomamos la unidad motocompresora y por la línea de succión es la más gruesa,
Ahí va a salir el aceite. Se puede utilizar esta línea gruesa que es baja o esta línea que también es baja. Ahí retiramos el aceite. Tiene densidad. Igualmente, siempre que se interviene un sistema, se debe cambiar el aceite anticongelable. Esta es la cantidad que sacamos. 200 centímetros cúbicos de aceite. Es la cantidad que nosotros tenemos que colocar en el aceite nuevo. Pero todavía no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque si yo coloco el aceite nuevo en este momento, entre que coloco en el refrigerador, o sea en el gabinete, sueldo los caños, se va a producir una contaminación. Entonces, se coloca la unidad motocompresora sin aceite por el momento. Retiramos, ya descartamos este aceite. Acuérdense que el aceite es especial, es para el refrigerante que lleva la máquina. En este caso específico va a llevar un refrigerante ecológico que es el Suba 134A de DuPont. La unidad ya está limpia, ahora vamos a proceder a instalarla y a terminar con toda la intervención. Colocamos el motocompresor. Colocamos las trabas. Para que el motocompresor no se caiga si lo llegan a acostar. Y con un simple cuarto de vuelta ya queda trabado. Como nosotros vamos a soldar con hierro acá, este caño es de hierro, tenemos que limpiar toda la superficie. La superficie tiene que estar totalmente limpia. No así la superficie del lado de caño de cobre, porque el mismo soplete se va a encargar de quemar al máximo todas las impurezas que pueda tener el mismo caño. Pero el de hierro hay que respetarlo, porque como va a ser una aleación con el fundente, esa aleación tiene que ser perfecta. Vamos a colocar el caño de alta y el de baja. Este conducto tiene que estar bien limpito. Tapamos con el dedo para que no nos entre vestigio y lo lijamos. Así logrando una limpieza. Unimos los caños y vamos a proceder a la soldadura. Esta soldadura, de este específicamente, tiene que ser de fundente con varilla de símil plata. Como nosotros en este caso limpiamos toda la superficie y estuvimos tocando, también dejamos grasitud de las huellas digitales, que va a ocasionar un problema cuando se adhiera la símil plata.
Entonces tenemos que limpiar con un alcohol. Este alcohol se llama alcohol isopropílico. Le ponemos un poquito de alcohol isopropílico y limpiamos con un papel extra seco toda la superficie. Dejamos preparado ahí para soldar y soldamos todo junto. Ahora vamos a proceder a cortar un pedazo de caño de 1/4 que es para el caño de apéndice. Vamos a utilizar un caño de cobre de 1/4 y una cortadora de caños que se corta de la siguiente manera. Más o menos elegimos un trozo, que es lo que nosotros vamos a trabajar, abrimos la cortadora, apretamos con la cuchilla que quede bien firme y hacemos lo siguiente. Hacemos una vuelta y volvemos a apretar un poquito, no 1/4, un poquito. Volvemos, otro poquito. Con esto que estamos haciendo, acercando la cuchilla y penetrando dentro del caño. Si nos apuramos, vamos a ovalar al caño. Lo vamos a hacer hasta que el caño se corte. Cada vez que yo doy la vuelta, aprieto un poquito. Ahí, otro poquito. Ya está prácticamente el caño por cortarse. Retiro la cortadora de caño y ya tenemos marcado donde le hacemos así y el caño se ha cortado. Una vez que cortamos el pedacito de caño que vamos a utilizar, el caño sobrante tenemos que taparlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que lo volvamos a usar. Y por este cañito se puede meter cualquier bichito, basura, humedad, y cuando lo volvamos a utilizar para otro sistema de refrigeración, lo único que vamos a hacer cuando empujemos con el refrigerante es introducir todos esos vestigios o humedad dentro del sistema. Entonces, una vez que terminamos de usarlo, esto ya se puede guardar entrada y salida o salida y entrada óptimamente. Ahora, para que nosotros podamos conectar la manguera de servicio, debemos colocar una tuerca que es de 1/4 por 1/4. Tenemos una tuerca de 1/4 por 1/4. Vemos si pasa. Ahora, para atraparla y poder hacer la carga o vacío, tenemos que hacer una pestaña, lo que normalmente la gente dice una virola. Agarramos la pestañadora, vemos todas las medidas y si este caño es de 1/4, yo me tengo que dirigir a 1/4. Lo voy a colocar, voy a hacer que quede sobre relieve, no bajo relieve, porque si no, no puede ser expandido el cono. Lo voy a cerrar y le voy a hacer el conito con la pestañadora. Ahora, por una cuestión de durabilidad de la pestañadora, porque esto es una herramienta, se debe cuidar. Como este cono va a estar siempre seco, es conveniente que en cada pestaña o pestaña por medio se lo lubrique para que él no se vaya comiendo y deformándose. Se lubrica con aceite. En este caso especial, este aceite es un aceite hidráulico. Entonces, lubricamos el conito y ya estamos listos como para hacer la pestaña. Se coloca la morcita de la pestañadora en 1/4 de vuelta. Ahí queda trabado. Y vamos suavemente haciendo la pestaña.
No así, sino cruzamos, hacemos así, así, hasta que lleguemos a tope. Una vez que llegamos a tope, no tenemos que sacar la morcita, tenemos que darle un pequeño golpecito, pero pequeño, con un martillito de 180 gramos. Con un martillito de sí, ¿por qué 180 gramos y no de medio kilo, 1 kilo, 5 kilos? Porque el golpe va a ser distinto y vamos a romper la rosca. Entonces 180 gramos es justo lo que nosotros necesitamos en la mano para regular el golpe. Con ese golpecito ya se estiró perfectamente el cono. Y le vamos a dar un cuartito más. Ya está la pestaña realizada. Sacamos la morcita, retiramos la pestañadora, la volvemos a apretar para que quede preparada para la próxima vez y probamos el niple de 1/4 por 1/4. Ahí queda la pestañita y la tuerca no puede salir nunca más. Colocamos el niple y procedemos al ajuste. Dos llaves regulables y con una sola mano. Nunca se debe ajustar con dos manos, porque la mano izquierda no es la misma que la derecha, le pertenece al cuerpo pero no tiene la misma presión. Entonces podemos romper las roscas. Con una mano sola, ella misma tiene una misma presión en los dos ángulos. Entonces apretamos, giramos la llave, no hace falta que nos vayamos allá, la giramos por el ángulo de la llave y ya explotó la pestaña y quedó sellado. Y acá podemos enroscar nuestra manguera de servicio. Vamos a colocarla en la unidad motocompresora, cosa que no va a entrar, vamos a tener que calentar un poquito para que entre. Y ahora vamos a proceder a soldar todo y a abrir para colocar el caño de apéndice con varilla de símil plata. El fundente hay que prepararlo antes de empezar a soldar. Si tenemos un secretario no tenemos problema porque nos va abasteciendo. Pero si estamos solos, tenemos que ya tener todo preparado para soldar. Y ahí sacamos el soplete de la microautógena y abrimos un cuartito de vuelta el oxígeno y un cuartito de vuelta el butapropano. ¿Por qué un cuartito de vuelta? Porque si llega a pasar algo en la manguera, es un cuartito lo que yo tengo que cerrar. Si yo abro todo, que es innecesario, tardaría mucho en cerrar y se me descargaría el tubo de oxígeno. Ahora procedemos a prender el soplete, siempre el butano primero, y después el oxígeno, muy suavemente, y le buscamos el punto. ¿Cuál es el punto? Que la llamita azul apenas salga del soplete. Ahí, en esa llamita azul, en esa chiquitita es donde tenemos todo el potencial. No así en la flama, en la puntita. Entonces, vamos primero a soldar el caño fierro con cobre. Calentamos, no en demasía, porque si no vamos a producir un carbón en el cual después no nos va a dejar soldar con la varilla de símil plata. Lo metemos un poquito más adentro. Y ahí le ponemos el fundente, retiramos el soplete para no quemarlo al fundente. En definitiva después se va a quemar, pero el primer contacto que tiene limpia, desplaza toda la suciedad. Ahora se va a quemar, pero ya desplazó la suciedad. Le vamos a poner un poquito más. Calentamos para que tenga efectividad y ahí soldamos. Ahí quedó soldado.
Ahora vamos a soldar el de cobre, que en este caso específico, como es cobre-cobre, dijimos que no hace falta fundente. Entonces, lo calentamos y lo introducimos. Lo metemos bien adentro y ahí doblamos la puntita de la varilla de símil plata para poder soldar de atrás. Calentamos primero el caño grueso y después nos vamos hacia el fino con relación al primero y producimos la soldadura. Todos los vestigios de símil plata que estén alrededor del caño hay que sacarlo por una cuestión estética. Si lo dejan no pasa nada, pero estéticamente queda feo. Bueno, y ahora vamos a colocar el cañito de apéndice. Cuando nosotros anteriormente sacamos el chicotito, se solidificó la símil plata, por eso es que no nos deja que este cañito entre. Entonces, agarramos el cañito que preparamos y vamos a calentar la superficie tratando de no quemar nada. Ahí calentamos, apoyamos el caño de 1/4 y él solito va a entrar para que podamos soldar. Ahí entró y vamos a soldar con varilla de símil plata teniendo cuidado extremo de no quemar la unidad, los costados, todo el forro térmico, porque después va a empezar a chorrear agua. Soldamos de todos lados. Cerramos la autógena, tanto oxígeno como butano, y nos fijamos cómo quedó la soldadura. ¿Cómo nos vamos a fijar? Mediante una linternita y un espejito. Este espejito lo que va a hacer es mostrarnos la parte trasera, que haya quedado bien soldado en toda su circunferencia, porque la parte de atrás nunca la vamos a poder ver cuando estamos soldando. A este tiene un poquito de símil plata que no le afecta en nada, pero estéticamente queda feo. Cuando suelde el filtro vamos a sacar ese sobrante que tiene ahí. Bueno, y ahora vamos a colocar el filtro deshidratador. Preparamos el cañito de apéndice que salga hacia afuera porque es el que nosotros vamos a usar y después lo vamos a sellar cuando terminemos todo el trabajo. Nos fijamos el tubo capilar, que no lo hayamos tapado, como es muy chiquitito, no podemos verlo a simple vista. Entonces agarramos una lupa y miramos que el capilar está abierto, porque si se cerró, lo único que vamos a hacer es que la máquina no enfríe, después tenemos que descargar todo el sistema de vuelta para poder solucionar esta tapadura. Tenemos el filtro deshidratador que vamos a colocar en este momento, pero no podemos colocarlo todavía porque necesitamos preparar el sistema de vacío. Entre que nosotros colocamos el filtro y después ponemos la manguera y la bomba de vacío, puede contaminarse con humedad. Hay que tener mucho cuidado porque si le entra humedad,
este filtro no sirve así. Todo el trabajo que hicimos no va a servir, es inútil. Así que lo vamos a dejar en un costadito y vamos a colocar toda la parte de manguera para que podamos hacerle el vacío al sistema. Con una bomba de vacío retiramos las tapitas, sacamos el cable eléctrico para no darle energía a esta unidad y acá colocamos nuestro mano vacuómetro. En este caso específico yo le saqué el vidrio para que se pueda observar bien las presiones. Una vez que tenemos preparados ya para producir la puesta en marcha, ya tenemos todo preparado, enchufado el motocompresor pero no andando, la llave habilitada y ya para conectar y que él empiece a hacer vacío, ahí recién podemos colocar el filtro. Acá lo podemos ahora destapar. Tenemos la entrada de la salida del condensador, sería la entrada de la salida del condensador y donde va el tubo capilar. Primero se desconecta la entrada. Acá vamos a colocarlo y como es un poquitito grande, tenemos que tratar de que quede justo en el caño. Se le aprieta del costadito y ahí queda justito. Y vamos a deslizar, no todo, a deslizarlo para que quede, apenas yo lo toque, que salga. ¿Por qué? Porque entre que yo prendo la autógena y me pongo a soldar y le saqué este tapón, va a haber un pasaje atmosférico acá. Va a haber atmósfera. Y enseguida me va a tapar 4, 5, 10 o una cantidad de moléculas que después va a quedar inutilizada en el sistema, que el sistema lo va a necesitar. Volvemos a abrir la autógena y procedemos a soldar. Como es fierro con cobre, esto es cobre y esto es fierro, tenemos que utilizar fundente. Prendemos el soplete, le damos la temperatura para poder soldar y ahí le damos calor primero al filtro. Una vez que ya le dimos un poquito de calor, si queremos, podemos retirar este tapón de plástico. ¿Por qué? Porque si quiere entrar a la atmósfera, al estar el filtro, que es un tubo, ¿no?, con elementos, que es la molécula, va a querer entrar pero va a ser rechazada porque está hirviendo. Calentamos el filtro, ponemos el fundente retirando siempre el soplete, si no se quema, y ahí soldamos. En ese mismo acto sacamos el otro extremo y el filtro está totalmente caliente. Calentamos un poquito para poder doblarlo y ahí le vamos a soldar el capilar. Tiene que entrar por lo menos 1 centímetro
para no taparlo. Calentamos, más la superficie gruesa que la finita, y ahí soldamos. Y limpiamos esta parte que habíamos dicho que queda antiestético. Calentamos, hacemos que la símil plata por la alta temperatura se licúe y retiramos el excedente de soldadura. Y ahí tenemos todo el circuito ya cerrado. Volvemos a cerrar la autógena. Nunca se olviden de cerrar la autógena en cada paso. Es una medida de seguridad importante. Y ahí prendemos la bomba de vacío. En este momento, la bomba de vacío, que esta succión, está chupando por acá y por acá está tirando, está succionando, está chupando todo por esta manguera y está saliendo por acá. ¿Qué es lo que chupa? Chupa toda la atmósfera que pudo haber entrado en el condensador, en el evaporador, que después vamos a ver qué es, y en todo el circuito. En este momento, como está chupando por el filtro, puede estar pasando atmósfera. Pero ¿qué sucede? Nunca se va a pegar en las bolillas de molécula, porque como está hirviendo, apenas entra la atmósfera, es como que se evapora, como que se gasifica, y lo está tomando la bomba, se lo lleva a la bomba que está funcionando. Una vez que bajó la presión, ¿por qué baja la presión? Porque ya no hay más nada adentro. Vamos a colocar una manguerita. Vamos a colocar una manguerita y la misma bomba nos va a decir si si el circuito tiene pérdidas o no. Alcánzame el aceite. Colocamos una manguerita en la línea de alta y la sumergimos en aceite. Y vemos el burbujeo. Tiene que llegar, para tener un vacío absoluto, no tiene que salir ninguna burbuja, por más que el manovacómetro que posee la bomba de vacío o el que tenemos manualmente nos diga ya está porque la aguja se movió. Pero no nos olvidemos que todo lo que es manómetros o manovacómetros son agujas y no son exactos. Lo único exacto es que cuando no hay más una burbuja acá, ya no tienen más que ningún lugar donde chupar. Una vez que tenemos esto colocado y firme, en forma firme, no débil, colocamos eléctricamente los cables positivo y negativo, o negativo y positivo, no tiene polaridad, y la descarga a tierra correspondiente. Si queda un poquito flojo el terminal, lo apretamos para que él no se salga en ningún momento. Y ahí tapamos toda la parte eléctrica. Esta protección siempre tienen que colocarla porque evita que entre agua y que algún roedor se quede electrocutado, no por el roedor en sí, sino por el principio de incendio
que puede llegar a provocar. Ahí lo tenemos eléctricamente ya para su puesta en marcha. Una vez que terminamos la parte eléctrica, nos vamos a dirigir a la bomba de vacío para ver si sigue saliendo burbujas. Si sigue saliendo burbujas es porque hay alguna soldadura mal hecha, o la pestaña mal hecha, o la manguera puede tener alguna fisura. Bueno, como vemos, ya no sale más. Ahora yo voy a hacer como que quedó algo mal en el sistema, como que soldé algo mal. Fíjense, voy a cerrar la llave de corte rápido, corto la conexión de acá hacia el sistema y voy a fabricar una micro pérdida para que se den cuenta lo que sucede si hay un caño mal soldado. Nos está indicando que hay una pérdida, porque por algún lado está chupando. Una vez que terminamos el vacío, que ya está el vacío, cortamos la bomba y procedemos a la carga de aceite. Nosotros dijimos que habíamos retirado 200 centímetros cúbicos. Entonces vamos a poner 200 centímetros cúbicos del aceite que tiene que llevar el sistema. Retiramos la cinta de seguridad, que no fue violado el aceite, o sea, no le han cargado cualquier tipo de aceite, y vamos a colocar 200 centímetros cúbicos en la probeta. Ahí tenemos 200 centímetros cúbicos, vamos a poner un cachitito más, pero todavía no se lo podemos hacer que él lo tome por vacío, porque hay muchas burbujas de atmósfera ahí adentro, que fue en el desplazamiento de la botella a la burbuja. Tenemos que dejar un ratito que decante. Volvemos a tapar para que la humedad ambiente no ataque al aceite. Volvemos a cerrar el frasco que pertenece al R134A y vamos preparando el ingreso para el aceite. Retiramos de la bomba de vacío nuestro manovacúmetro. Esta llave está cortada. Si yo la abriría por acá, chuparía de vuelta. Está en 30 pulgadas de vacío y acá voy a colocar el que se va a encargar de tomar el aceite. Que después, una vez que terminemos, este poquitito que va a haber acá de atmósfera lo vamos a retirar con la misma bomba de vacío. Colocamos hacia adentro de la probeta y habilitamos nuestra llave de corte rápido, en la cual va a tomar el aceite y está ingresando la unidad motocompresora. ¿Por qué le puse un poquitito más de aceite? Para que él no chupe aire, atmósfera. Ahí está tomando, está ingresando por la manguera de servicio al motocompresor. Lo vamos inclinando para que no tome aire, teniendo la mano para cortar automáticamente y que no entre atmósfera. Si entra un poquitito no va a pasar nada porque la evacuamos enseguida con la bomba de vacío. Ahí terminamos de que ingrese el aceite, limpiamos la herramienta, porque esta es una herramienta, retiramos y le volvemos a sacar el poquito de aire que pudo haber entrado.
Como la bomba de vacío se niveló con la presión atmosférica, si yo prendo la bomba, nos bañaríamos de aceite por la presión que va a salir por acá. Entonces retiramos la manguera y ponemos en marcha la bomba, que evacúe todo el aire que ingresó a la bomba. Una vez que ya está evacuando el aire de la bomba, porque la llave de corte rápido está cortada, no tiene conexión todavía, ahí sumergimos la manguerita nuevamente. Esperamos a que termine de salir todas las burbujas, que estas burbujas pertenecen a la bomba de vacío, no al sistema, porque la llave todavía está cortada, la llave de corte rápido. Entonces dejamos que él se haga auto vacío primero. Ya está prácticamente haciéndose el auto vacío. Una vez que ya está en esa situación, abrimos la llave de corte rápido, que termine de hacerle vacío al sistema. Ya se hizo vacío. Lo que sucede es que cuando le pusimos el cañito para que ingrese el aceite, este poquitito de cañito estaba con atmósfera, entonces ahora lo volvemos a sacar. ¿Por qué? Porque este poquito de atmósfera que va a quedar en el sistema, si no lo sacamos, va a ocupar un espacio físico en la cual vamos a tener otro tipo de presión, porque la atmósfera es comprimible. Siempre hay que seguir todos estos pasos y jamás utilizar alcohol deshidratador para ningún sistema de refrigeración familiar. El alcohol deshidratador se utiliza para otras cosas comerciales, no para máquinas familiares, refrigeradores familiares, porque perjudica todo el sistema, tanto de bobinado como de sus movimientos articulados. Una vez que terminamos, vamos a efectuar la carga de refrigerante por peso. Ahora vamos a proceder a la carga de refrigerante. En este momento nosotros ya estamos en vacío absoluto. Vamos a pesar el tubito de refrigerante 134A. Vamos a ver cuánto pesa. Pesa 345 gramos. El fabricante dice que va con 100 gramos. Le vamos a poner 100 gramos. Si le hace falta un poquito más, le vamos a inyectar. Abrimos el tubo y ahí va a ingresar el refrigerante. Falta un poquito. $100 gramos. Cortamos el tubo, desacoplamos y vamos a poner en marcha el sistema. Tenemos 24 grados de temperatura y ahora vamos a poner en marcha la unidad motocompresora. Ahí pusimos en marcha la unidad motocompresora. Está bajando la presión porque la unidad motocompresora está succionando. A la vez está comprimiendo y en el condensador se produce la licuación del refrigerante. Está ingresando por el filtro, filtrándose el refrigerante, e ingresa por el tubo capilar. El tubo capilar en este momento ya está inyectando líquido y ahí se va a ver reflejado
en la temperatura que va a ir bajando. Esta temperatura tiene que bajar a menos 20 grados bajo cero, 21 bajo cero, con un menos, en este momento tenemos 25 grados sobre cero, porque es la temperatura atmosférica. Y ahora va a empezar a bajar gradualmente hasta bajar la temperatura óptima, que sería 19, 20, 21 grados bajo cero. En este momento ya está licuando casi totalmente, estamos teniendo 10 libras de presión, o sea, presión positiva, y ya bajó a 20 grados sobre cero, o sea que hay una diferencia sustancial. Y sigue licuando y sigue extrayendo el calor que tiene dentro del refrigerador. Ya estamos nuevamente, ha pasado 8 minutos aproximadamente, y estamos en 5 libras con una temperatura todavía sobre cero, 13 grados sobre cero. Vamos a cortar el video unos minutos más y volvemos a ver temperatura y presión. En este momento estamos en 2 libras de presión, 2 libras positivas, y ya tenemos 3 grados bajo cero. Vamos a esperar unos minutos más para que siga bajando la temperatura y así poder nivelar si está bien la carga de refrigerante que le hicimos o le hace falta un poquito más, en gramaje siempre. Estamos nuevamente ya con una presión de 2 libras y una temperatura de 7 grados bajo cero. Estamos teniendo 11 grados bajo cero y el retorno, que es la línea de succión, tiene que estar ni frío en exceso ni caliente, tiene que estar relativamente fresquito. No se aconseja que venga con mucho frío, porque cuando pare el sistema, que pare el motocompresor, se va a producir un descongelamiento. Al pasar el tiempo, las horas, va a tener una laguna de agua atrás de la heladera del refrigerador. Ahora vamos a proceder, ya está todo bien, tenemos la presión normal, tenemos la temperatura, ya si tenemos 11 bajo cero, la vamos a dejar un ratito más, ya tenemos 12, se va a ir a 20. Ahora vamos a proceder al sellamiento, la obturación del caño de apéndice, que es donde nosotros trabajamos, todo el servicio técnico trabaja por el caño de apéndice. Esto tiene que quedar sellado, no tiene que tener tuerca, ni tapón, ni una válvula, nada, tiene que ser sellado. ¿Cómo lo vamos a sellar? Se va a utilizar una pinza estranguladora y se va a hacer 3 estrangulaciones, 1, 2 y 3, y se corta el chicotito de caña. Una vez que se corta, se retira el mano vacuómetro con la manguera y se suelda con autógena. Abrimos un cuartito las llaves de la autógena, los robinetes, prendemos el soplete, buscamos la temperatura de derretimiento de la varilla de símil plata y soldamos. La soldadura tiene que ser perfecta, porque si lo dejamos con una pérdida, la máquina se va a descargar. Una vez que terminamos de soldar, probamos. Sacamos la pinza estranguladora, cerramos los tubos de oxígeno y de butano, para verificar pérdida podemos hacerlo de 2 maneras: con un detector electrónico
que si hubiese una pérdida cambiaría el sonido del aparato electrónico. Y si no poseemos este aparato electrónico, una esponjita con espuma, y podemos observar que si hubiese una pérdida haría burbujitas. La soldadura está hermética. Es pintar todo el cañito y la soldadura que hemos realizado. Si bien no usamos fundente, pero para que quede estéticamente terminado el trabajo, se lo pinta también. Se acomoda el cañito de apéndice, que no sobresalga de la línea de la parte trasera del refrigerador, porque por ahí el cliente la corre para barrer o algo, y si está afuera lo puede romper. Y después se coloca la bandeja de descongelamiento, donde va a caer el agua de descongelamiento del mismo sistema. Va a caer acá, y como en esta bandejita de plástico, como esta bandeja va a estar adosada a la campana superior de la unidad motocompresora, y ella, porque está trabajando, está caliente, se va a producir la evaporación. Ahí ya está colocado y el trabajo está terminado. Con una temperatura en este momento de 15 grados bajo cero, están faltando 5 grados más para que se produzca el corte. O sea que vamos a esperar un ratito más, 5 grados más tiene que bajar y ahí se produce el corte. Pero el trabajo ya está terminado. Están todas las bandejas congeladas. Está todo blanquito. Y el trabajo está terminado.